Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda la profesora Isamara Deza de parte del curso de inglés. Bienvenidos al segundo módulo de aprendizaje. Es la segunda clase virtual. El tema de hoy es Simple Present and Present Continuous. El tema que tocamos la semana pasada, la primera semana, fue Reflexive Pronouns. Hoy vamos a abrir con este nuevo tema que estaba ligado al anterior. Ahora vamos un poco de la presentación. Esta es la primera hoja. Tiene básicamente un poco del mismo aspecto que la anterior, pero vamos a mirarlo un poco más de cerca. Sí, a ver. Primero les he puesto aquí una pequeña estrellita. ¿Por qué? Porque esta estrellita dice no es necesario copiar esta hoja, ¿sí? Han habido algunos compañeros que han copiado ciertos datos, pero en realidad no es necesario. Esta hoja solamente es básicamente para observarla. Aquí está el número 2, el módulo número 2, la presentación. Sí, esto es tercer nivel de secundaria. Y aquí también está la duración de esta clase. Esta clase es de la segunda semana, que corresponde del 13 al 17 de abril. Y la entrega de tareas es hasta el 23 de abril, o sea, hasta el jueves de la siguiente semana. ¿Ok? El tema que vamos a tocar hoy, como les dije, es Simple Present and Present Continuous. Aquí está su pronunciación y aquí también está lo que significa en español, presente simple y presente continuo. ¿Ok? Aquí también está un poco de la justificación. Básicamente es por la prolongación del estado de emergencia que estamos continuando con las clases virtuales. Por otro lado, aquí está un poco del contenido específico. La idea es que nosotros en este segundo módulo podamos diferenciar entre el presente simple y el presente continuo y poder usarlo correctamente. ¿Ok? Van a haber una serie de actividades que vamos a ir viendo con detenimiento. Son 3 actividades específicamente. Y en esta oportunidad vamos a ver el presente simple en positivo, en negativo, en preguntas de yes or no y en W question. De la misma forma con el presente continuo y el presente simple. Esta de aquí ya es la segunda hoja. Por ejemplo, aquí la podemos ver completa. ¿Ok? Ahora vamos a verla un poco más de cerca. Listo. Esta segunda hoja es la hoja de trabajo para el estudiante. Aquí completas tus datos generales. Si no fuera que vas a imprimir la hoja, simplemente ya no copias esta parte de aquí, no es necesaria, ¿sí? Esto es solo en el caso de que lo imprimas. Si no, esto de aquí tampoco es necesario copiarlo. Básicamente deseo solo las respuestas en el envío de la tarea. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar un poco este cuadro. Este cuadro es súper importante de estudiarlo, ¿ok? Aquí están las estructuras de tanto el presente simple como del presente continuo, ¿ok? En el caso del presente simple tenemos positivo, negativo, yes or no o W question, igual en el presente continuo. En el caso del positivo, veamos que aquí se va a usar el verbo en su forma normal, ¿ok? La forma básica de que exista el verbo. Por ejemplo, aquí es wear, que es usar, ¿no? He sometimes wear a suit. Él algunas veces usa una chaqueta, una casaca. Usa, ¿no? Aquí en el negativo tenemos que prestar atención tanto a esta palabra como a esta. ¿Por qué? Porque para decir en el presente simple algo en negativo, yo tengo que tener en cuenta de que para negar el verbo, para decir no usa, usualmente no lo usa, utilizo el doesn't o también el don't. Si son I, you, they, uso la palabra don't. Y si uso he, she or it, uso la palabra doesn't. ¿Ok? Eso lo hemos visto el año pasado y en todo caso lo puedes repetir el video para que tú lo entiendas con más claridad. Para las preguntas uso el verbo. Por ejemplo, aquí dice he ever wear a hat. Él casi siempre, básicamente siempre, usa un sombrero. Y para que se vuelva pregunta y decir casi siempre es un sombrero, lo que yo hago es agregarle la palabra does. ¿Ok? Y básicamente el signo de interrogación al final, que es importante. Y luego las respuestas van a ir, por ejemplo, si es yes, va a ir el pronombre he y la misma palabra does de la pregunta si es he, si es she o si es it. Pero si es I, you, we o they, utilizo la palabra do y en la respuesta también va a ir do. Y en el negativo, en el caso de he, she, it, usa doesn't, lo que estoy marcando aquí. En el caso de él,
I, you, we o they no usa doesn't, usa don't, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el presente continuo? Por ejemplo, si aquí digo, él algunas veces usa una chaqueta, aquí digo, él está usando. Como utiliza ing, digo usando. He is wearing jeans now. Él está usando jeans ahora. O sea, esto de aquí es algo que lo hace en el tiempo presente y no sabemos si lo continúa. En cambio, el present continuo es algo que yo hago y continúo haciendo. Por eso dice he is wearing jeans now. En el negativo lo único que haces es poner el is en negativo, isn't. Y luego el verbo tiene que seguir llevando ing, wearing. En el caso, por ejemplo, de he, she y it, usan is y en negativo isn't. Pero en el caso de I, you, we o they, no usan is ni isn't. ¿Qué usan? Aren't, ¿ok? Aren't. En el caso de I, usa I'm not o I'm. Pero en el caso de los you, we, they, perdón, utilizan aren't o are. En positivo are y en negativo aren't. Are y aren't. ¿Ok? Y en pregunta lo único que hago es llevar, por ejemplo, este is adelante. En preguntas de yes or no, solo llevo el is adelante. Y luego sigo usando mi verbo con ing, con ing. Is he wearing a t-shirt? T-shirt, un polo. ¿Está él usando un polo? Y yo digo, yes, he is. Sí, él está. ¿Qué quiere decir? Que respondo con lo mismo. Aquí así como en el presente simple utilizaba la palabra does en la respuesta, aquí cuando utilizo is también lo uso en la respuesta. Si voy a utilizar el pronombre you, aquí sería are. Y entonces en la respuesta sería yes, you are. Y en el negativo se pone de la misma forma, igual acá, negativo como este. Si fuera you, sería are you wearing a t-shirt? Y en respuesta de yes sería yes, you are. Y en negativo sería no, he isn't. ¿Ok? Y ahora llamamos para la parte más interesante, que es la de W question. El W question no son para responder sí y no, sino más bien estas son preguntas para saber un poco más de información. Por ejemplo, cuando utilizo un W question como este when, yo digo when y siempre voy a poner el does igual que en el yes or no. Cuando él usa sombrero, when does he wear hat? Y aquí sería en continuo, tendría que llevar ing. El verbo tiene que llevar ing, recuerda. Así como también tiene que haber signo de interrogación y aquí también. ¿Cómo sería aquí? Utilizas el W question, que puede ser en este caso what, que significa qué. Aquí es when, que significa cuándo. What is he wearing? ¿Qué está él usando? What is he wearing? ¿Qué está él usando? Termina en ando, endo. En cambio aquí no, aquí es when does he wear a hat? Cuando él usa sombrero. Y aquí, ¿qué está él usando? ¿Ok? Básicamente este es el resumen del cuadro. Aquí hay un poquito de contextos generales. Por ejemplo, use a simple present tense to talk about a general truth and habitual activity or a custom. Usamos el presente simple para hablar sobre verdades generales, actividades habituales o algunas costumbres. Use the present continuous tense for an action in progress at this moment. ¿Qué dice aquí? Usa el presente continuo para una acción progresiva en el momento, para algo que continúas haciendo. Use the present continuous tense for a longer action that's in progress at this general time. Usa el presente continuo para una acción larga que está en progreso, en un tiempo general. ¿Ok? Ahora también hay que tener algo en cuenta del cuadrito. Aquí dice language note, lenguajes de nota, ¿ok? Notas de la lengua. When we use live in the simple present tense, we mean that this in a person home. ¿Qué dice? Cuando nosotros usamos el verbo live, que es vivir, en el presente simple, eso significa que esta es el hogar de una persona. O sea, la vivienda de una persona, en donde vive. In the present tense, live means a temporary or short-term residence. En el presente continuo,
Live significaría que es una temporal o corta, un tiempo temporal o corto en un lugar. Aquí, cuando usas el verbo live en presente simple, es cuando vives en el lugar. Pero si tú utilizas el verbo live, por ejemplo, is he living en el Agustino, por ejemplo, es que te está preguntando si está viviendo en el Agustino temporalmente. Y la última nota te dice que es, what do you do for a living? Ask about your job. ¿Qué haces tú para vivir? O sea, ¿a qué te dedicas? En este caso, tú eres un estudiante. Pregunta sobre algún trabajo. A eso quiere decir. Por ejemplo, what are you doing? Cuando tú preguntas what are you doing, es qué estás haciendo, en este caso. Cuando es presente continuo aquí. En cambio, acá es presente simple, porque utiliza el verbo do. Aquí estoy usando doing. Cuando yo pregunto what do you do es ¿por qué trabajas? Por ejemplo, what do you do? You are a student. What are you doing? Ask about your activity at this moment. Te está preguntando sobre qué estás haciendo ahora. Tú tendrías que decir, cuando alguien te pregunta what are you doing, dirías I am studying in the school, for example, por ejemplo, ¿no? Ahora, en la actividad número 1, tú puedes leer esto con detenimiento, es bastante sencillo. Lo que tú vas a hacer es, cada rayita tiene un verbo y tú tienes que corregirlo. Por ejemplo, aquí hay un verbo to be, is. She is. ¿Y qué nos decía el presente continuo? Que cuando tú usas el verbo to be, el verbo que está a su lado tiene que tener ing. Por eso es que aquí puso, she is cooking. Termina en ing. Este cook lo ha corregido. Aquí tú tendrías que hacer lo mismo. My mother is speaking. Pero acá no hay verbo to be. Entonces no tendría que llevar esto. Tendría esto que desaparecer, ¿verdad? Tendría que ser my mother speak 5 language. Por ejemplo, tendría que quedar así. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, hemos puesto my mother speaking 5 language. Aquí, en la rayita de speaking, está el error. Como no tiene verbo to be, no tendrías que poner ing, solo tendría que ser un presente simple, como el que está corregido. My mother speaks 5 languages. Mi mamá habla 5 idiomas. Ahora, el verbo lo he puesto con S. ¿Por qué? Porque my mother es she, es ella. Y como es ella, el verbo tiene que llevar una S. Cuando es she, he or it, el verbo lleva S. Si fuera you, we o they, el verbo no llevaría S. Lo mismo vas a hacer y vas a corregirlos de aquí. ¿Sí? Está bastante sencillo. Por ejemplo, aquí dice, he doesn't working. Doesn't, si te vas al cuadro, cuando utilizas doesn't, es un presente simple. El verbo no tiene ing. Así que tú tendrías que poner, he doesn't work in a hospital. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente actividad. La actividad número 2, lo único que tienes que hacer es colocar el verbo en acá, completa los espacios en blanco con la conversación con el verbo were en presente simple o con la forma del presente continuo. Tienes que fijarte en base al contexto si va were o si va wearing. En este ejemplo dice, Francisco, it almost didn't organize you. Entonces dice, Francisco, I almost didn't recognize you. Why aren't you wearing your glasses? Acá uso wearing. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, aquí está el verbo to be. Bueno, que también es un tipo de verbo, ¿no? Y este verbo to be lo que va a hacer es que tú en el verbo utilices ing. ¿Por qué? Porque hay un verbo to be presente. Aquí, por ejemplo, I don't, no hay verbo to be. Entonces iría un verbo, el verbo wear, usar, en su forma normal, ¿ok? ¿Cómo queda? Así, por ejemplo, sería I don't wear my glasses every day. Yo no uso mis lentes todos los días. Yo usualmente, y acá otro verbo, ¿ok? Así que vamos en estos ejercicios. Y luego queda la última, que es esta, que es la actividad número 3. En esta es sencillo también. Lo único que vas a hacer es estos verbos vas a ponerlos en presente simple o en presente continuo, dependiendo de tu contexto, ¿ok? Lo vas a mirar igual que arriba y lo vas a poner. Por ejemplo, el número 1, ¿cómo quedaría? Quedaría así. ¿Por qué? Porque aquí dice, yo juego básquetbol los sábados, todos los sábados en la tarde. En cambio, cuando te dicen la palabra como esta, right now, por ejemplo, ¿no? Right now,
o te utilizan también, aquí también right now, es algo que se está haciendo ahora mismo y sería en ing. Bien.